Ujú. Bueno, pues vamos a empezar a hablar de las enfermedades exantemáticas y pues bueno, yo creo que estas son de las enfermedades que además de las gastrointestinales y de las respiratorias, que más conocemos o con las que más hemos tenido contacto, ¿no? Yo creo que algunos de ustedes recordarán que cuando eran niños tuvieron varicela, por ejemplo, ¿no? Todas esas vesiculitas, ¿no? Que te salen casi en todo el cuerpo y que en realidad no son tan dolorosas, pero pues que sí te dan mucha comezón, ¿no? Y que luego las mamás te andan cuidando así de que, ay, no te rasques porque te van a quedar cicatrices y cosas así. Entonces, pues son enfermedades que son muy comunes. De hecho, antes se decía, ¿no? Que eran enfermedades de los niños y casi como los memes, ¿no? De, si no tuviste varicela, no tuviste infancia. Ahorita poco a poco y gracias a la vacunación, este tipo de enfermedades han empezado a controlarse, o bueno, ya llevan varios años en realidad que están bajo control, ¿no? Enfermedades como sarampión, paperas, rubiola, que estoy segura que si yo ahorita les pregunto, o sea, varicela ustedes han tenido seguramente, tal vez la mitad de ustedes han tenido varicela, si no es que tal vez más, pero estoy segura que si les pregunto cuántos han tenido sarampión, ninguno me va a decir que tuvo sarampión. Yo misma no tuve sarampión y eso que yo soy más viejita que ustedes, ¿no? Bueno, ustedes son jóvenes, yo ya no, ya no tanto. Ajá. Entonces, si les pregunto, pues si han tenido rubiola, pues seguramente también, pues me digan que no, ¿no? Entonces, estas enfermedades realmente se han estado controlando ya en buena medida, pues gracias a la vacunación. Y pues bueno, vamos a hablar de algunas de ellas. No de todas las enfermedades exantemáticas, de hecho, pues ustedes espero que sí les haya dado tiempo de revisar el resumen, a los que a lo mejor andaban ahí en tránsito entre el laboratorio y su casa o un sitio para conectarse, pues tal vez no han leído el resumen, pero les puse un resumen en el Classroom, en donde pueden ustedes ver otros virus, ¿no? Que no vamos a hablar de ellos ahorita, como son por ejemplo, el virus Coxsackie, el virus de la rociola, ¿no? Que pues es más bien un herpes simple, más bien un herpes humano de tipo 6. Entonces esos virus no los vamos a ver, pero pues los pueden revisar brevemente en el resumen, por lo menos sus características generales. Entonces vamos a ver qué enfermedades exantemáticas en realidad pues son varias, ¿no? Entonces de las que vamos a hablar ahorita específicamente y como para tener ejemplos más puntuales, pues son sarampión, que sigue siendo una enfermedad pues bastante importante, paperas, rubiola, varicela, viruela, que ahorita vamos a ver la importancia de esta enfermedad y pues bueno, el control en general de todas estas enfermedades y algunas otras gracias a la vacunación. Entonces, pues la primera va a ser sarampión, ¿no? En inglés se le llama measles y pues bueno, les pongo el término porque generalmente si ustedes buscan información al respecto, por ejemplo en PubMed y eso, pues no lo van a encontrar como sarampión, ¿no? Lo van a encontrar así con esta palabra, ¿no? Measles. Uh-huh. Y entonces este es el virus que nos produce el sarampión. Si de entrada lo vemos así, pues hasta como que pareciera que le tomé una foto, o bueno, no yo, ¿no? Sino que me encontré una foto como de un coco. Pero resulta que no, este virus del sarampión es un virus envuelto, por eso se ve así tan circular o tan esférico. Aquí se alcanza a percibir aquí un poquito la membrana y se ve así como acá peludito, ¿no? Que son las proteínas de la membrana. Entonces, este virus envuelto en su membrana tiene una proteína que se llama hemaglutinina y tiene la proteína de fusión. Eh, Inmediatamente abajo, pues lo único que encontramos es la cápside helicoidal que está recubriendo, bueno, la cápside helicoidal está formada por la nucleoproteína y rodeando la cápside está esta matriz que está como distribuida, no precisamente como aleatoriamente, pero no necesariamente recubriendo toda la cápside, ¿no? Sino solo en algunas porciones. Entonces está aquí la proteína de matriz, digamos inmediatamente abajo
la nucleoproteína y muy en contacto con la nucleoproteína, ahora sí vamos a tener a nuestro genoma. Nuestro genoma es de RNA de una sola cadena de polaridad negativa. ¿A quién se parece este virus de los que ya hemos visto? ¿No se acuerdan? A paperas, ¿no? Se parece mucho, de hecho es de la misma, del mismo orden y de la misma familia. El orden son los mononegavirales y la familia es paramyxovirus. Nada más que el virus de sarampión se encuentra en un género diferente que son los morbillivirus. Pero bueno, su multiplicación viral es muy parecida y todo esto, ¿no? Entonces no vamos a entrar en esos detalles. Creo que es más importante, pues en todo caso, ver qué enfermedad nos produce. Tampoco vamos a entrar en los detalles de la patogénesis, porque ya lo vimos cuando hablábamos de Fenner, ¿no? En este modelo que hizo del mousepox, que es básicamente un modelo absolutamente válido para todas estas enfermedades de la piel, digamos, exantemáticas, que pues es que simplemente el virus entra, se multiplica en el sitio de infección. Estos virus no solamente se van a transmitir por contacto directo con las lesiones. Después de tu clase, que hagan golpe de Mickey Mouse. Ajá, mi amor. Sí. Entonces, no solamente pues se van a transmitir por contacto directo con las lesiones de las personas infectadas, sino que también se pueden transmitir por vía de aerosoles. Entonces, es probable que estos virus empiecen su replicación, por ejemplo, en las vías respiratorias altas. Ajá. Entonces de ahí pues se va a los ganglios linfáticos y de ahí se puede ir a la sangre, que sería la viremia primaria. Estos virus son capaces después de replicarse en hígado, vaso, salir otra vez a la sangre y entonces de ahí diseminarse ahora sí en toda la piel. ¿Cuáles son los síntomas que nos va a producir sarampión? Pues nos va a producir aquí en la foto tal vez no se ve muy bien, pero se ven como pequeñas manchitas rojitas en toda la piel, ¿no? Pues en el torso, en las extremidades, pues generalmente en todo el cuerpo vamos a tener como sarpullido. No tenemos la formación como de vesículas, sino más bien nada más son esas manchitas rojas. Este sarpullido en su mayoría o en la mayoría de los casos dura de 3 a 5 días y en realidad es el último signo, digamos, que va a tardar en aparecer. Entre los primeros signos vamos a tener fiebre alta, tos, moqueo, los ojos enrojecidos y al último se va a presentar el sarpullido. Pero ese sarpullido es muy característico, ¿no? Del sarampión. Otra cosa que también vamos a tener muy específicas del virus son estas manchas que se conocen como manchas de Koplik. Y no sé si alcancen a ver aquí en esta flechita, estas manchitas blancas muy pequeñitas, pero que están en toda la parte aquí interna de la boca. También pueden estar situadas debajo de la lengua, pero generalmente son como acá en los lados, ¿no? De la boca. Ese es un signo patonogmónico. ¿Qué quiere decir patonogmónico? ¿Se acuerdan? Que es Que es característico de característico de la una enfermedad. enfermedad. Que es característico y específico de la enfermedad. Entonces, si ustedes aquí están en un acercamiento, vean estas manchitas blancas como muy redonditas y muy, muy blancas, ¿no? Entonces, esos signos característicos y específicos de la enfermedad, pues si tú encuentras en un paciente estas manchas de Koplik, pues es sarampión y ya, hazle como quieras, pues es sarampión, ¿no? Entonces, en este sentido, pues también el diagnóstico puede ser muy fácil, ¿no? Porque simplemente hay que ver las lesiones, obviamente todas las características clínicas, y si encuentras las manchas de Koplik, pues ya, ¿no? Ya la hiciste, ya sabes que es sarampión. Ahora, ¿cuáles son las complicaciones del sarampión? Pues así a simple vista, pues uno puede decir, ah, pues total, o sea, un sarpullido y un exantema de 3 a 5 días, pues cualquiera se lo aguanta, ¿no? Sí, fiebre, te sientes mal, obviamente, te puede doler la cabeza, tienes tos, moqueo, sí te vas a sentir mal, pero pues nada grave, ¿no?
pero sí puede llegar a haber complicaciones. Y una de las complicaciones más importantes es la panencefalitis esclerosante subaguda. ¿Qué es la panencefalitis esclerosante subaguda? Pues ya dijimos, ¿no? Que sí, estos virus se multiplican principalmente pues en la piel, en el hígado, en el vaso, en las vías respiratorias altas, ¿no? Pero pues ya, o sea, como que nada más, ¿no? Pero resulta que este virus de sarampión también puede llegar a infectar el sistema nervioso central. Obviamente no, esto no sucede en todos los casos, ¿no? Va a suceder en una proporción muy bajita, tal vez entre 4 a 11 casos, entre 100,000 casos del virus. Entonces, realmente son proporciones muy bajas, pero puede suceder, ¿no? Y además puede suceder generalmente en individuos que pueden tener otras comorbilidades o que tienen un sistema inmune pues deprimido, ya sea por alguna enfermedad o pues tal vez por condiciones no adecuadas de alimentación, también podría ser, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en esta panencefalitis esclerosante subaguda? Pues es que el virus se va a empezar a multiplicar en el sistema nervioso central, incluso en el cerebro, y puede llegar a causar una inflamación. Ahora, la multiplicación en el cerebro realmente no es tan eficiente, o sea, no es que acá se estén produciendo así kilos y kilos del virus, ¿no? Y realmente el virus empiece así como a destruir todas las células del cerebro, ni mucho menos. No, de hecho, más bien el virus tiene una multiplicación muy poco eficiente, pero entonces como nada más están produciendo una que otra partícula viral, esa una que otra partícula viral puede ir a infectar otra célula y eso va a estar produciendo una inflamación constante de estas células infectadas, ¿no? Que pueden ser de algunos nervios o que pueden ser justo en el cerebro. El sistema inmune lo puede llegar a detectar y entonces va a empezar a deshacerse de estas células y es realmente lo que nos va a producir el problema, ¿no? ¿Cuáles son los signos que se van a notar en esta enfermedad? Pues cambios de comportamiento, defectos cognitivos, alteraciones de la movilidad, del lenguaje e incluso puede llegar a haber demencia. Si nosotros hacemos o bueno, nosotros, ¿no? Los técnicos radiólogos, por ejemplo, o si se hacen tomografías, se puede ver que puede haber inflamación en el cerebro, incluso pérdida de algunas regiones, ¿no? Que es lo que pues va a hacer que suceda todo esto. Entonces realmente ustedes vean que pues puede ser incluso una complicación grave, ¿no? Una persona que tiene panencefalitis esclerosante subaguda puede llegar a morir de esto, ¿no? De hecho es fatal esta enfermedad. Pues bueno, como decíamos, no es que el virus se esté multiplicando en grandes cantidades, pero sí está ahí como de forma persistente, ¿no? Entonces esa es una de las complicaciones más importantes de este virus. Obviamente también puede haber encefalitis, justo en el momento de la enfermedad aguda puede llegar a haber encefalitis, pero bueno, es menos común que esta panencefalitis esclerosante subaguda. Eh, a pesar de que pues ya tenemos una vacuna contra el sarampión, de hecho yo creo que ustedes ahora que estábamos con este rollito de que sí ya me vacuné contra paperas y que nosotros les exigimos su cartilla de vacunación, bla, 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 se habrán dado cuenta que muchas veces en su cartilla no dice vacuna contra paperas, sino que más bien dice vacuna triple viral. La triple viral es contra paperas, contra sarampión y contra rubiola. De hecho, se le llama MRP justamente pues por eso, ¿no? Porque es M de measles, R de rubiola y la P es de paperas, ¿no? Eh, entonces, pues bueno, más bien se le llama MMR porque es MOMS, paperas. Entonces, bueno, esta vacuna pues nos ha ayudado realmente a controlar en gran medida pues los casos de sarampión. Sin embargo, todavía hay pues brotes de sarampión en el mundo y pues bueno, obviamente quienes más corren riesgo de producir complicaciones o de morir incluso por la infección, pues son los niños pequeños o los lactantes. Entonces, por eso, si ustedes se fijan desde pues la vacuna de ustedes, son vacunas que se ponen en muy temprana edad, ¿no?
esta triple viral y hasta la fecha pues es la que se sigue poniendo. Afortunadamente en nuestro país, digo, pese a todo lo que ustedes puedan decir del sistema de salud, que es muy malo y vas a la clínica y te tardas 25 años para pasar a consulta, bueno, es más, para que te den una cita también te tardas otros 25,000 años, ¿no? Y llegas y además, pues no hay equipo y siempre dicen, ¿no? Pues, ay, pues, por ejemplo, ultrasonidos para los bebés, pues creo que nace primero el bebé y luego te hacen el ultrasonido y cosas así. Eh, como dicen, ¿no? Parece chiste, pero son anécdotas. Pero bueno, pese a todo lo que a lo mejor, todo lo malo que pueda haber en el sistema de salud, algo que sí México se ha encargado mucho es de tener esquemas de vacunación de lo más completos en el mundo, ¿no? Y ya sea, antes se producían muchas vacunas en nuestro país, ahora desgraciadamente ya no, pero bueno, pues se adquieren, ¿no? Por lo menos. Lo cual es obviamente, pues de repente sí implica desabastos y cosas así, pero bueno, generalmente la vacunación es pues es importante en nuestro país, ¿no? Entonces, en nuestro país no hay grandes riesgos de sarampión. De hecho, no hay casos autóctonos de sarampión, es decir, el virus ya no está circulando de forma endémica, ya no circula en nuestro país. Los últimos casos que se han presentado desde el 2000 para acá, pues son más bien casos importados. ¿Qué quiere decir? Que son casos de personas que viajan. Para el cumpleaños de tu mamá. Pues porque todavía faltan unos días, yo te voy a avisar. Ujú. Entonces, pues solamente hemos tenido casos importados y casos que se han generado a raíz de esos casos importados, pero que bueno, siguen siendo rastreados, digamos, y controlados, ¿no? Entonces, a pesar de que no tenemos casos autóctonos, pues sí es importante seguirnos vacunando, bueno, especialmente a los niños, seguirlos vacunando justo por eso, ¿no? Porque como todavía el virus está circulando en el mundo, pues alguien que viaja puede llegar, puede traer el virus y puede empezar a dispersarlo. Y si en nuestro país se cortara esa cobertura de vacunación, pues podríamos empezar a tener brotes graves, ¿no? De este virus. El último brote que hubo de sarampión en México fue en el 2020, o sea, además estábamos con la pandemia y brotes de sarampión. Y pues bueno, se registraron en realidad pocos casos. Mi amor, estoy en clase, por favor. Se registraron pocos casos, ¿no? Pero por ejemplo, en la semana epidemiológica número 11 se registró el mayor número de casos, que fueron 45, y pues ya a partir de ahí fueron disminuyendo. El último caso que se reportó pues fue en la semana epidemiológica 23 y de ahí ya no se reportaron casos, ¿no? Entonces, pues hasta cierto punto, pues esto se ha controlado en nuestro país. Aquí es importante resaltar que la mayoría de estos casos eran individuos no vacunados. Entonces, por eso es súper, súper importante que no dejemos de vacunarnos, ¿no? O bueno, de vacunar a nuestros hijos, que básicamente son los que están en riesgo. Otra enfermedad de la que les quiero hablar es de paperas, que aunque en realidad paperas no es una enfermedad exantemática en el sentido estricto que no te produce este rash o este sarpullido así en la piel, pero bueno, pues es una enfermedad que sí ataca las mucosas, entonces en este caso sería un enantema y que afecta principalmente a las glándulas salivales, las parótidas, y pues se ve aquí una inflamación bastante importante en las parótidas. Bueno, esta foto no es muy buena, está re feíta, pero bueno, acá está el virus de paperas, que se parece mucho, obviamente, al de sarampión. Ya dijimos que son de la misma familia. El sarampión era del género morbillivirus, este es del género rubulavirus. Este de hecho se parece más al rubulavirus porcino, que es un virus de puerco, pero bueno, de cerdos. ¿Cuál es su estructura? Bueno, también es envuelto, también tiene hemaglutinina, neuraminidasa. Aquí tiene una proteína pequeña, SH, que es transmembranal. Aquí la proteína de matriz está inmediatamente abajo de la membrana, no está pegada a la cápside. Pero bueno, la cápside también está formada por una proteína llamada nucleoproteína y también es una cápside helicoidal.
Dentro, de nuevo, tenemos al genoma de RNA de una sola cadena de polaridad negativa. ¿Hasta acá vamos bien? ¿O vamos muy rápido? Todo bien, Vamos maestra. bien, profesor. Vamos bien. Bueno, pues los síntomas de esta enfermedad de la paperas o parotiditis, también se le llama así, pues son fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, cansancio, pérdidas de apetito. Hasta aquí en realidad, si ustedes se fijan, no son signos específicos de la enfermedad. O sea, no es, porque te dio fiebre, pues ya tienes paperas. No, más bien estos son síntomas generales. Lo único que puede ser específico son estas glándulas salivales inflamadas y que son dolorosas al tacto. O sea, si te tocas, te duele, ¿no? Por la inflamación. Y puede ser debajo de una o de ambas orejas. Entonces, se ven imágenes como esta, ¿no? Aquí el niño en esta parte de su rostro, pues está normal, se puede ver todavía como la forma normal de su carita, mientras que aquí, pues la inflamación hace que se le vea así como una papada como muy grande, ¿no? Obviamente los más afectados son los niños, pero también puede haber afectaciones en la edad post puberta, o sea, ya cuando son ya pasaron la adolescencia, digamos. Incluso brotes más recientes se han visto en universidades, ¿no? Por ejemplo, de Estados Unidos. Si bien esta enfermedad pues también es benigna, o sea, pues incluso hay casos que son asintomáticos, que no tienen nada, otros en los que nada más se tiene una infección que parece una infección respiratoria. En realidad esto de la inflamación de las parótidas incluso ni siquiera ocurre en todos los casos, ¿no? Entonces eso te habla de una enfermedad que pues es muy leve, muy poco severa, pero sí puede llegar a tener complicaciones que pudieran ser graves, ¿no? Por ejemplo, en el 15% de los casos clínicos hay infección del sistema nervioso central, o sea, podría incluso haber una meningitis. En el caso de los hombres, se puede presentar orquitis entre el 20 y el 50% de los casos, o sea, la mitad de hombres van a tener inflamación de los testículos y esto nos puede además llevar pues a infertilidad, obviamente no en el 50% de los casos, ¿no? En una mucho menor proporción, pero pudiera llegar a ser una complicación grave porque pues yo siempre les digo, ¿no? Una cosa es no querer tener hijos y otra no poder tenerlos y pues bueno, ya cuando ya no puedes, pues obviamente ya no es tu decisión, pues no es una cuestión fácil, ¿no? También puede haber pancreatitis, también puede haber sordera, aunque bueno, este es en un número muy limitado de casos, uno entre 20,000 o incluso se puede llegar a la muerte, ¿no? Y esto es entre 1 y 3 casos entre 10,000. Entonces, aunque la proporción, digamos, de muertes puede ser baja, es muy importante pues seguir vigilando esta enfermedad, ¿no? Porque de nuevo, gracias a la vacunación ya es una enfermedad que se está controlando, pero que está volviendo a emerger, ¿no? Bueno, aquí nada más es un como resumen de lo que habíamos dicho, ¿no? Que al inicio de la infección, o sea, en el prodromo o en el periodo de incubación, puedes llegar a tener dolor de cabeza, mialgias, malasias, ¿no? O sea, cansancio, dolor del cuerpo, puedes tener fiebre y ya en la etapa aguda, pues puedes tener pues lo que es la inflamación de las parótidas, puede llegar a haber meningitis y pues bueno, las complicaciones, como decíamos, ¿no? Encefalitis, sordera, muchas gracias, hija. Pancreatitis, orquitis y bueno. Pues como les decía, pues el problema no nada más es que te pueda arruinar las selfies, ¿no? Porque pues ya está todo inflamado, sino justamente pues todas las complicaciones y pues obviamente lo mejor para prevenir esto pues es la vacuna, la triple viral. Y pues bueno, de nuevo, a pesar de esta pues de esta existencia de vacunas, pues todavía puede haber casos. En Estados Unidos, en Europa, pues está habiendo un aumento en el número de los casos y se dice que esta enfermedad puede llegar a ser reemergente. Rubiola. Rubiola también es otra enfermedad que en su momento se le llamó como sarampión alemán. Pero no es sarampión, este es un virus totalmente diferente.
aunque en realidad se parece más clínicamente que paperas, pero en realidad es un virus muy diferente. Es un virus envuelto. En la envoltura va a tener a la proteína de envoltura, que es E1 y E2, y abajo va a tener inmediatamente la cápside. La cápside, pues, producida por la proteína de la cápside, y dentro tiene un genoma. Su genoma también es diferente. Es RNA de una sola cadena, pero de polaridad positiva. Este virus en realidad, creo yo que si lo pensamos mejor, se parece más bien más al virus de la polio, ¿no? Salvo que, bueno, polio no es envuelto. Ay, muchas gracias. Miren, me están trayendo dulces. Mami, pero me lo abre. Ah, yo pensé que era para mí. Bueno, entonces este virus pertenece a la familia Togaviridae y al género Rubivirus. Y pues bueno, es un genoma, como yo les decía, de RNA de polaridad positiva, pero en realidad pequeñito, ¿no? Así como el de polio, pues tiene su cap y su polia, no es cierto. El de cap, no, el de polio no tiene cap, tiene la BPG. Ajá. Pero bueno, este sí tiene su cap y su polia, entonces directamente funciona como mensajero. Aunque también tiene que producir otro mensajero, que es el subgenómico, que esto se produce una vez que se ha producido la cadena de polaridad negativa. Entonces esa se toma como molde, ¿no? Para el mensajero subgenómico. ¿Cuáles son los síntomas? Como les digo, este se parece un poquito más al sarampión. Vean este sarpullido, estas manchitas rojas, aunque no son tan planitas como las del sarampión, estas son como más bien como un poquito más, pues no sé, más como granitos, ¿no? También se va a presentar fiebre. Aquí podemos tener náuseas y conjuntivitis. Aquí el problema es que, bueno, de nuevo, ¿no? En niños, en adolescentes, puede ser una enfermedad febril leve, pero si llega a afectar a mujeres embarazadas, incluso puede causar aborto, muerte fetal o en el menos grave de los casos, malformaciones, ¿no? Que pueden incluir ¿cómo se le llama al cerebro pequeño? Se me fue. Cuando el cerebro es más chiquito. Microcefalia. Microcefalia. Ajá, microcefalia, gracias. Puede producir ceguera, puede producir sordera. Entonces, hepatoesplenomegalia. Entonces, realmente puede producir, pues, cuestiones graves, ¿no? En el bebecito. Entonces, por eso es que esta enfermedad, pues, también adquiere gran importancia. Varicela, que como les digo, está seguro, ustedes, o bueno, varios de ustedes tuvieron varicela. Este es un virus totalmente diferente, este es un virus herpes. De estos ya hablamos de su ciclo de multiplicación, pero pues no hemos hablado como de las enfermedades que producen, ¿no? Entonces, estos virus son envueltos, son muy complejos, tienen un montón de proteínas en la envoltura, tienen un tegumento, tienen una cápside también formada por un montón de proteínas y un DNA de doble cadena lineal. ¿Cuáles son los síntomas? Estos, a diferencia de sarampión y de rubiola, pues son lesiones también o erupciones cutáneas, pero más bien como de tipo de vesícula. Vean aquí estas lesiones más que ser rojitas y planitas, ¿no? Como eran en sarampión. Aquí más bien están como vesículas, están infladas y tienen un líquido adentro. Y en el líquido pues está lleno de estos virus, ¿no? Y entonces estas lesiones pueden aparecer en la cara, en el cuerpo, en las extremidades, en todos lados. Entonces, este virus, pues como decíamos, va a entrar y va a afectar al sitio de infección, al igual que otros virus exantemáticos, puede entrar por contacto directo o por aerosoles. Aquí, pues, al contrario de lo que se pensaba, porque se pensaba que afectaba directamente como a células de la piel, de las mucosas, se ha visto que este virus infecta inicialmente a linfocitos. Estos linfocitos, pues, más bien son los que van a llevar esta infección, pues, a la microvasculatura de la piel. Entonces, bueno, pueden ahí producir la viramia primaria
o lo pueden llevar también a los ganglios linfáticos, ¿no? Que están cerca del sitio de infección. Y entonces, pues ya de ahí se va a diseminar a toda la piel, ¿no? Pues como decíamos, las lesiones en general no son tan dolorosas, pero sí te puede dar comezón y entonces pues los niños se pueden empezar como a rascar. El problema de eso, de que se rasquen, es que se pueden infectar esas heridas y además, como les decía yo, estas vesiculitas pues tienen ahí, están llenas de líquido con virus, se puede seguir diseminando el virus en la piel y pues a otras personas. Entonces, pues bueno, lo único que hay que pues esperar, si el niño tiene fiebre, pues controlar con baños de agua fría. Siempre asegurarse que el niño se le corten las uñitas y tenga las manos limpias, pues justamente si se está así como tocando, pues por lo menos que no se contamine las lesiones. Evitar la exposición prolongada del pequeño a la humedad o al calor y pues bañarlos todos los días, nada más con jaboncito normal, ¿no? Y pues esperar a que las ámpulas desaparezcan. Ahora, el problema de este virus, ay, ¿dónde está? Es que este virus establece latencia. Ya decíamos cuando hablábamos de las infecciones crónicas que este virus infecta inicialmente la piel, ¿no? Nos produce varicela, pero también puede afectar algunas células nerviosas. En las células nerviosas pasa lo mismo o algo parecido a lo que decíamos del virus de sarampión, que no, el virus no se va a multiplicar eficientemente, pero nada más se va a quedar ahí su cromosoma en forma de episoma y ahí se va a mantener. Esto el sistema inmune no lo ve, no se da cuenta que el virus está ahí y entonces el virus se nos queda para toda la vida. Entonces, si nosotros ya tuvimos varicela, tenemos a nuestro zoster virus por ahí en algunas células, ¿no? Del cuerpo, en algunas células neuronales. El problema es que después, cuando baja el sistema inmune, pues puede de estas células neuronales, en lugar de quedarse ahí como adormecido, pueden empezarse a producir algunos virus y pueden bajar otra vez a los epitelios. Pero el problema es que aquí se va a replicar también en las neuronas y nos puede dar unas lesiones que se les llama neurocutáneas. O sea, que involucra a los nervios y que también involucra a los epitelios. Y esto se le conoce como zóster. El zóster son lesiones, como ustedes pueden ver, muy similares a lo que serían la viruela. Pero la diferencia es que estas lesiones aquí son muy localizadas. O sea, no van a estar diseminadas en todo el cuerpo, sino nada más tienen un patrón que incluso puede ser unilateral. Por ejemplo, aquí solamente de este lado, ¿no? Porque es la región del nervio que está inervando y ahí es donde se está expresando este virus. Estas lesiones sí suelen ser muy dolorosas. Y pues generalmente atacan o afectan a los adultos mayores. Y pueden llegar a tener también complicaciones, ¿no? De que pues se dañe el nervio, de que pues se produzca una neuropatía pues en ese nervio que está siendo afectado porque pues se destruye. Vean aquí, por ejemplo, otras lesiones características de zóster, ahí más bien como en el torso de la persona. Aquí en la parte baja de la espalda por atrás. Entonces, pues esas son lesiones características del zóster. Entonces, pues aquí también, ¿no? Se recomienda, ya hay vacuna contra la viruela, varicela, perdón. Ay, yo sigo con mi viruela. Esta vacuna, pues ha sido efectiva o está siendo efectiva para controlar los casos de viruela, de varicela, perdón, de varicela y pues también se está buscando que se aplique una dosis a personas mayores justo para prevenir la aparición de zóster o cuando se empiezan a notar como las primeras apariciones de zóster, pues poner una dosis de la vacuna. Por ahí hay algún equipo al que le tocó hablar de la diferencia entre viruela y varicela. ¿Sí traen esa exposición preparada? Sí, profesora. Sí, profesora. Ajá. Entonces yo creo que vamos a terminar con eso porque yo creo que ya no nos va a dar tiempo de terminar con lo demás.
Déjenme ponerles que puedan, ya está, para que puedan compartir si es que traen alguna presentación. ¿Ya se ve? Sí, ya se ve. Sí, ya. A ver. Ya sí, ya la logran ver en grande. Sí. Ok. Sí, ya está. Bueno, pues nosotros somos el equipo 6 y les vamos a hablar acerca de las diferencias que existen entre el virus de bueno, más bien entre la enfermedad de la viruela y la enfermedad que causa la varicela. A continuación les hablaré acerca de la historia de la viruela. La viruela se originó en Egipto hace aproximadamente unos 3.000 años. Las pruebas más contundentes que datan este acontecimiento fue que el faraón egipcio Ramsés V, quien murió en el año de 1157 a.C., pues sus restos momificados se encontraron marcas de viruela en su piel. Ahora, durante varios siglos han existido epidemias sucesivas de viruela que han devastado a la población. Esta enfermedad es una enfermedad tan letal que algunas culturas incluso prohibían nombrar a los niños antes de que contrajeran la enfermedad y sobrevivieran a ella. De hecho, la tasa de mortalidad llegó a ser hasta incluso de un 30% en los pacientes infectados. La enfermedad se extendió gracias a las rutas de comercio en Asia, en África y en Europa. Y también más tarde llegó a América por ahí del siglo XVI. Los indígenas del continente americano pues no tenían ninguna inmunidad natural y se estima que el 90% de las muertes indígenas durante la colonización europea fue realmente a causa de enfermedades y no tanto por la conquista militar. En la conquista americana se ilustra muy bien el papel tan importante que han jugado las enfermedades infecciosas en el éxito de la invasión española. De hecho, se sabe que junto a la llegada de Cristóbal Colón, llegaron algunos animales como fueron cerdos y caballos, quienes introdujeron la gripe porcina, el tifus, el sarampión y la viruela. Entonces fue así como la viruela contribuyó al declive del Imperio Azteca y no tanto por el ataque militar. Los guerreros contrajeron la viruela y los síntomas fueron devastadores, incluso causándoles la muerte. Y del otro lado del mundo, en Europa, se estima que la viruela acabó con la vida de 60 millones de personas solo en el siglo XVIII. Siglos más tarde, la británica Lady Montagu, en un viaje a Turquía, observó cómo las personas que se pinchaban con agujas que estaban impregnadas con pus de viruela de vacas no contraían nunca la enfermedad. Entonces, lo que ella hizo fue inocular a sus hijos y repitió el procedimiento con algunas otras personas, siendo uno de los mayores aportes a la introducción de la inoculación en el occidente. Después de esta aportación por parte de la británica Lady Montagu, llega en el año de 1796 Edward Jenner, quien inició estudios, lo que posteriormente daría lugar a la vacuna. ¿Y qué fue lo que hizo? Bueno, pues hizo un ensayo con muestras de pústulas de la mano de una granjera que fue infectada con viruela bovina y se la inoculó a niños, a 8 niños, y luego de un periodo de 7 días, los niños presentaban un malestar. Pocos días después, Jenner volvía a realizar inoculaciones superficiales de la viruela y los niños ya no desarrollaban la enfermedad.
En Estados Unidos, el último caso registrado de viruela fue en 1949 y el último caso ocurrido de forma natural en todo el mundo fue en Somalia en el año de 1977. Una vez que se erradicó la enfermedad en todo el mundo, se suspendió la vacunación de manera habitual para toda la población, ya que no había necesidad de prevenirla, ya que ya estaba siendo erradicada. Sin embargo, existen reservas en 2 laboratorios del virus de la variola. Estas muestras se mantienen en un estado criogénico. Afortunadamente, la viruela fue erradicada en todo el mundo por ahí de los años 1980. Y como resultado, y esto fue como resultado de una campaña de vacunación a nivel global. Ahora vamos a hablar acerca de la historia de la varicela. Esta enfermedad fue descrita por primera vez en el siglo XVI y por durante muchos años la varicela fue confundida con la viruela. Se decía que era una forma leve de viruela. 2 médicos italianos decían, en el siglo XVI, decían que la viruela era algo diferente de la varicela. En el año de 1767, G. Verden indica que la varicela es una enfermedad benigna y además diferencia claramente el curso clínico de la varicela con respecto al de la viruela. Y afirmó que los que padecen de varicela no son capaces de volverla a contraer. Con una postura muy contraria se encontraba Talamón, que es un autor francés, que decía que la viruela y la varicela no son otra cosa más que la misma enfermedad, pero en diferentes formas. Decía que el microorganismo se encontraba modificado, ya sea que estaba atenuado o estaba exaltado, debido a los pasos sucesivos del animal hacia el hombre y del hombre hacia el animal. Este concepto se dejó de creer cuando se observó que la viruela no confiere inmunidad contra la varicela y viceversa. En el año de 1892, Osler había puesto claramente en un sitio que no hay ninguna duda que la varicela es una infección muy distinta a la viruela. Pero fue años después cuando Kaiser, en el año de 1904, inicia unos estudios en una epidemia que ocurrió en la prisión de Filipinas. Ahí comprobó que muchos de sus pacientes con varicela tenían cicatrices producidas por viruela. Entonces él pensaba, ¿cómo se podría explicar si supuestamente 2 enfermedades son idénticas? ¿Cómo era posible que una persona al estar vacunado de viruela no estuviera protegido contra la varicela? Posteriormente comenzó a realizar estudios sabiendo que la viruela producía lesiones en los monos, y en las córneas de los conejos también producía lesiones. Entonces, lo que Kaiser hizo fue inocular fluido de vesículas de varicela en monos y córneas. Posteriormente concluyó que las inoculaciones indicaban claramente que la enfermedad de la varicela era muy diferente a la enfermedad de la viruela. En Filipinas, que se había producido en adultos. Él justificó este brote por razones de raza, clima y del confinamiento en la prisión. Además, Kaiser también tomó muestras de biopsias cutáneas de lesiones de 11 casos de varicela y las secreciones fueron teñidas con eosina azul de metileno. Estas lesiones retenían el color. Entonces fue así como se utilizaba para hacer un diagnóstico diferencial entre las lesiones de varicela y las lesiones de viruela, siendo que las de varicela retenían el colorante. En el año de 1888, el médico Janos von Boccai
Fue el primero en sugerir que existía una relación entre la varicela y el herpes zóster. Y él decía que la exposición doméstica o familiar con casos de herpes zóster aumenta la frecuencia de los casos de varicela en niños susceptibles. Estudios posteriores y en el año de 1943, Ruska fue el primero que visualiza por medio de microscopía electrónica al virus de la varicela. Posteriormente se demostró que las partículas virales tanto de varicela como de herpes zóster eran idénticas en forma y apariencia a través del microscopio electrónico. Como podemos ver, la opinión más generalizada era que existían dos formas diferentes de varicela. Una era producida por zóster y otra por la varicela misma. Pero fue hasta el año de 1952 cuando Weller y Stoddard mencionan que el mismo virus del herpes zóster provoca las dos enfermedades, la varicela y el zóster. Bueno, ahora les voy a mencionar las estructuras de manera general del virus de la viruela y el virus de la varicela. Vamos a comenzar con el virus de la viruela. Este virus pertenece a la familia Poxviridae, que son de los virus más grandes y más complejos que infectan a los humanos y a algunos otros mamíferos. Bueno, es un virus envuelto, su morfología es ovoide. También leí que podría decirse que es rectangular. En cuanto a su tamaño, es de 220 a 400 nanómetros de largo y de 140 a 260 nanómetros de ancho. Como podemos ver, sí es un virus demasiado grande comparado con otros virus que hemos visto. La membrana superficial de este virus presenta túbulos o filamentos superficiales. También existen dos partículas víricas infecciosas distintas del mismo virus. El virus maduro intracelular y el virus con envoltura extracelular. En cuanto a su genoma, tiene un genoma lineal, es de DNA de doble cadena y tiene alrededor de 130 a 375 kilobases. Ahora, en cuanto a la estructura de la varicela, es un virus envuelto también, es esférico, pero también se dice que puede ser pleomórfico. En cuanto a su tamaño, es de 150 a 200 nanómetros de diámetro aproximadamente. La cápside consta de aproximadamente 162 capsómeros y está rodeada por un tegumento. Los complejos de glicoproteínas se encuentran incrustados en la envoltura lipídica. Ahora, en cuanto al genoma, tiene un genoma lineal de DNA de doble cadena de aproximadamente 125 kilobases. La transcripción de este virus ocurre en 3 pasos, un intermedio, temprano y tardío. Los genes Bueno, en cuanto a otras diferencias de la viruela y varicela en México, tenemos que para la viruela, desde 1763, ocurrieron 10,000 muertes por esta misma, pero en la Ciudad de México fue, en ese mismo año, aquí en México, se sufrieron nada más 44,286 se contagiaron, de las cuales 8,820 fueron las que fallecieron. Y bueno, como ya nos había comentado la profesora, la última epidemia y el último caso de viruela ocurrió en el año de 1951. Para 1952 ya es donde se declara libre de esta misma. En cuanto a la varicela en nuestro país,
A la semana 12 de este año tenemos un acumulado de 4.356 casos, los cuales ya rebasaron lo que fue del año pasado, que fueron 2.717. Entonces podemos ver, igual como nos explicaban, que pues va en tendencia a aumentar estos casos. Y bueno, lo que también nos dice la Secretaría de Salud es que esta enfermedad se da principalmente en preescolares, entre niñas y niños de 1 a 14 años de edad. Justamente se concentra ahí el 66.2% de los casos. La siguiente. Bueno, en cuanto a la enfermedad, la viruela va a ser causada por, como ya les mencionó mi compañera, por variola, que solo va a afectar a los seres humanos. Esta fue erradicada en 1980 y esta va a poseer tropismo en piel y cartílago, mientras que la varicela es una infección causada por el virus de varicela zoster. Es muy contagiosa en niños y varicela zoster es un herpes virus que va a tener tropismo por neuronas, epitelio y mucosas. Y bueno, en cuanto a la transmisión, en estos dos se presenta pues bastante similar. Esta es principalmente presenta transmisión de persona a persona y esta se da principalmente en la mayoría de los casos por la inhalación de gotas respiratorias. Estas se van a generar, esas van a tener partículas del virus y se van a generar cuando una persona que está enferma con varicela o con viruela pues tose o estornuda. También se puede propagar, aunque en menor proporción, pues cuando se está en contacto con las lesiones, principalmente en el caso de la viruela. Una diferencia en la transmisión entre ambas es que en el caso de la viruela, la probabilidad o se puede dar el mayor contagio de los 7 a los 10 días de que aparecen las lesiones. Y en el caso de la varicela se puede dar, o se tiene una mayor transmisión desde 1 a 2 días, incluso antes de que aparezca el sarpullido en las personas que están enfermas, ¿no? Y aparezcan las costras. La siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a síntomas, la viruela tiene síntomas catarrales que son fiebre alta, letargo, dolor de cabeza y garganta, dolor corporal, especialmente en espalda, dolor abdominal y vómitos. Las lesiones son variadas, principalmente se producen llagas en la boca, garganta y esófago, y las lesiones van a ser progresivas. Primero vamos a observar manchas de piel, posteriormente estas van a evolucionar a un sarpullido, posteriormente a ampollas y estas van a secretar pus, por lo que van a ser lesiones pustulosas y posteriormente, después de que eclosionan, van a formarse costras que van a terminar desprendiéndose de la piel y generalmente van a quedar con grandes cicatrices y como les mencioné anteriormente, tiene tropismo por piel y cartílago, entonces muchas de las veces vamos a ver personas desfiguradas por este tipo de lesiones. En cuanto a varicela, los síntomas catarrales son fiebre moderada, malestar general, dolor de cabeza y dolor abdominal. Las lesiones igual van a pasar por diferentes estadios. Primero vamos a observar manchas, generalmente en cabeza, pecho y espalda. Posteriormente van a evolucionar a pápulas, ampollas, que son, estas no van a ser pustulosas, sino que van a ser como líquido. Después van a eclosionar y van a formar costras, que generalmente son las que pican mucho. Así de manera general, las complicaciones que podemos tener por viruela es los que ya nos habían igualmente comentado la profesora. Una de las principales que se destacan en esta es la ceguera, debido a esas pústulas que llegan a afectar la córnea
y bueno, sería básicamente la que se vería en esta. En la varicela, pues igual ya nos comentó, pero básicamente puede estar asociadas a infecciones bacterianas de la piel, principalmente por el grupo de Streptococcus del grupo A. Este, ahora tenemos libre, profesora. Bueno, bioinformática vamos a tomar hasta las 2, pero ya en la siguiente ya. Pues Diapositiva, por favor. entonces terminamos esta parte ya para concluir. Y bueno, lo siguiente que quisimos comparar es acerca de la inmunización. En esto, pues, igual se tienen algunas diferencias que son importantes. En el caso de la viruela, como ya nos mencionaban hace rato, pues ya se suspendió la vacunación porque ya no se han encontrado casos. Y bueno, se suspendió para la población en general. Sin embargo, se puede encontrar vacunas disponibles, principalmente para las personas que están pues, expuestas constantemente y pues, que puede llegar a presentar un riesgo. Esto es el personal del laboratorio principalmente. Igual, pues hay varios artículos donde se menciona que se puede vacunar a personas que están o que llegan a presentar pues, como la enfermedad. Estas vacunas están elaboradas con el virus Vaccinia Vivo y este es de replicación competente. En este caso se van a tener dos, o bueno, se han elaborado y aprobado dos vacunas, que es el ACAM 2000 y la vacuna APSV. Estas dos pues, tienen el virus Vaccinia Vivo de replicación competente. En el caso de la varicela, esta vacuna pues sí se aplica a la población en general. Esta está elaborada con un virus vivo que es atenuado de la cepa OCA. Y bueno, esta está principalmente la vacuna tetravalente para los niños y parece que tiene un esquema de vacunación contemplado. Si entramos, por ejemplo, en alguna página del gobierno, encontramos que se aplica principalmente, o la idea es aplicarse a los niños. Una dosis se da a los 12 meses y otra pues a los 15 meses después de haber nacido. Igual menciona que en caso de que no se haya aplicado así, pues hay como varios panoramas. Si la persona tiene 13 años, pues se aplican dos dosis con un intervalo mínimo de 3 meses entre cada dosis. O bien en personas que son mayores de 13 años se pueden aplicar dos dosis con una separación de 4 semanas. En el caso de la vacuna por varicela, los efectos secundarios suelen ser leves, son dolor, enrojecimiento, puede presentarse hinchazón en la zona de aplicación, e incluso se puede presentar fiebre, un sarpullido leve y algo de dolor. En el caso de la vacuna por viruela, no se presentan tantos efectos secundarios. Igual estos son fiebre, malestar general y dolor muscular. Igual, pues hay diferencias en la manera de aplicación. En el caso de la vacuna de varicela, pues es intradérmica, y en el caso de la inmunización por viruela, pues no sé si todavía se sigue haciendo así, pero mencionaba que es con una aguja y que se debe introducir y retirar rápidamente, pues una gran cantidad de veces en un área de 5 milímetros y que tiene que aplicarse la fuerza necesaria para que se libere una pequeña gota de sangre y que incluso bueno, en donde se aplica, se tiene que hacer un vendaje y pues se tiene que llevar ciertos cuidados. Y bueno, en el caso de la viruela, encontré que la inmunidad va a desaparecer a lo largo de 2 años, que esta vacuna pues solo va a proteger por 3 a 5 años y ya después de su tiempo, pues, o su habilidad para poder proteger empieza a disminuir y ya esta pues, no necesita o no hay como un esquema de aplicación y puede ser aplicado en cualquier edad. Pues, otra diferencia entre ambos es en el tratamiento, ya que pues en la viruela se menciona que hay tratamiento, pero ninguno de estos ha sido pues, probado en personas que están enfermas y que ninguno ha sido aprobado por la FDA. Es como que está aprobado por la FDA, pero pues no está disponible. Y en el caso de la vacuna, en el caso de varicela, pues sí tenemos diversos tratamientos, incluso pues, se indica, ¿no? Cómo es la administración ideal en cada caso. La siguiente, por favor.
Bueno, eso sería todo. No sé si alguien tenga alguna duda o alguna pregunta. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Creo que estuvo bastante bien la exposición de sus compañeras, bastante completa. Qué bueno que ya no me puse a dar todo lo de viruela porque ahí lo hubiéramos visto. Incluso cubrieron como toda esta parte de la vacunación y la erradicación de la viruela, ¿no? Y pues de las diferencias que hay entre estas dos enfermedades que no solamente se parecen en el nombre, sino como ya bien lo mencionaron, se parecían pues en la cuestión clínica, ¿no? Y pues era importante descartar que fueran la misma enfermedad o diferentes enfermedades. No sé entonces si tengan dudas, comentarios, ¿no? No, profesora, quedó todo claro.